Hola con todos, en esta ocasión mi compañero Kevin Castillo y yo, Juan Arévalo, les hablaremos sobre el uplift o levantamiento tectónico. Dentro del contenido que les expondremos en esta ocasión consta la introducción, el marco teórico, dos casos de estudio de los Andes, conclusiones y referencias bibliográficas. Como introducción podemos acotar que el levantamiento tectónico es la elevación vertical de la superficie de la Tierra en respuesta a causas naturales. Es importante aclarar que la pirogenia es la elevación amplia, relativamente lenta y suave, mientras que la orogenia es mucho más concentrada, severa y asociada con terremotos y construcción de montañas. Una de las formas más singulares del levantamiento tectónico es la respuesta a la eliminación de las capas de hielo. Dos grandes ejemplos de levantamiento tectónico son el Tíbet y los Andes, los cuales están relacionados a arreglos convergentes caracterizados por un estado de estrés desviatorio tensional. Y entender cómo es que esta alta topografía se formó es uno de los más grandes problemas geológicos que existen. A continuación les voy a hablar del levantamiento tectónico de los Andes centrales en Perú, Bolivia y el norte de Chile desde el Eoceno hasta el presente. Un documento de Sebriet et al. De 1988. El objetivo del artículo es informar datos sobre la formación de la cordillera de los Andes en el sur de Perú, oeste de Bolivia y norte de Chile. La mejor evidencia de la variación de esfuerzo es la ocurrencia de varias disconformidades angulares de régimen extensional, las cuales muestran que las estructuras compresionales han sido deformadas discontinuamente. Son 6 pulsos compresionales distinguidos hace 40 a 45 millones de años, los cuales aparentan ser contemporáneos con las fases discontinuas del levantamiento, los cuales serían los responsables de la formación de la topografía cordillerana entre 26 y 7 millones de años. En la siguiente imagen se puede apreciar el boceto de la zonificación del mapa morfoestructural correspondiente al área de estudio, en donde se muestran las divisiones de sur a norte entre la costa del Pacífico, el pie de monte del Pacífico, la cordillera occidental, el altiplano, la cordillera oriental, la zona subandina y el escudo de Brasil. En la siguiente imagen se muestra la tabla cronológica que muestra las correlaciones entre las formaciones cenozoicas y el momento de las deformaciones por compresión. Las edades radiométricas se encuentran dentro de los círculos. Las formaciones marinas están representadas por áreas punteadas. Las líneas ondulantes representan las fases tectónicas de compresión, y donde están punteadas no se conoce el grado de relación geométrica entre las formaciones. En los Andes centrales, Steinman en el año de 1929 distinguió 3 fases tectónicas compresivas principales durante el ciclo orogénico andino: las fases peruana, incaica y quechua. Estas están fechadas en el Cretácico superior, Eoceno medio y Mioceno superior respectivamente. Se pueden distinguir 6 pulsos tectónicos como se observa en la figura 3, F1, F2, F3, F4, F5 y F6, los cuales detallaré a continuación. En la fase tectónica compresiva del Eoceno superior correspondiente al pulso F1, en el área estudiada se demuestra por las inconformidades observadas entre las formaciones del Oligoceno Puno y del Eoceno Muffiani, correspondiente al altiplano peruano, y de las formaciones del Oligoceno inferior de Petaca y del Paleógeno de Guayabamba, en los subandes bolivianos. En el pie de monte del Pacífico peruano, la falta de conformidad entre las volcanitas del Paleoceno de Toquepala y las formaciones de Moquegua inferior sin fecha pueden deberse a este pulso tectónico del Eoceno superior. En el altiplano boliviano no está claramente demostrado, pero si ocurriera allí, su principal efecto sería la sedimentación de los conglomerados de Coniri entre los lechos de Ticuanaqui, Coyucoyu. Este pulso de compresión del Eoceno superior ha producido la zona de empuje imbricada Putina, orientada hacia el oeste, que se encuentra a lo largo de la costa del lago Titicaca. La dirección de acortamiento tiende aproximadamente noreste-suroeste, es decir, aproximadamente paralela al norte de la convergencia del Eoceno superior de las placas Farallón y Sudamérica. En el pulso tectónico F2, la mejor evidencia para una fase de compresión del Oligoceno se encuentra en el sureste de Bolivia, donde la formación Quechua superior del Mioceno inferior data de 24 millones, se superpone con una disconformidad angular a la formación Quechua inferior del Oligoceno que data de 22.9 millones de años. En el arco delantero andino central, la tectónica de compresión del Oligoceno se muestra por las siguientes conformidades. En la región del Inca, entre las formaciones marinas del Oligoceno superior y las paracas marinas del Eoceno superior. En el pie de monte del Pacífico peruano, entre las formaciones del Mioceno inferior, Hualillas superior, Moquegua, datadas entre 17.6 y 25.3 millones de años. Y en la depresión longitudinal del norte de Chile, entre las formaciones Oxio-Altos de Pica del Mioceno inferior y los lechos rojos subyacentes fechados en 28 a 26 millones de años en el distrito de Atacama.
Este pulso tectónico también se informa en Colombia aproximadamente en 24 millones de años, en el centro norte de Chile antes de 27 millones de años y en el noroeste de Perú. Actualmente esta fase es poco conocida, porque las formaciones subyacentes no conformables tienen una fecha imprecisa entre otros aspectos. Este pulso de compresión debería ser, en el piedemonte del Pacífico entre 14.2 y 17.6 millones de años, en la cordillera occidental, antes de la toba inimbrítica de Tintinabé de 15.8 millones de años y en el altiplano peruano entre 18 y 19 millones de años. En la cordillera oriental, la toba inimbrítica de la cuenca Crucero de 15.9 millones de años podría no ser conforme con los volcanes Coicone de 22.8 millones de años. Este pulso tectónico se da en el centro de Perú entre 14 y 17 millones de años, en el norte de Geodinamique, en la elevación de los Andes centrales hasta el actual Chile central, y en el centro de Chile entre 14 y 21 millones de años atrás. En el piedemonte del Pacífico peruano, las fallas inversas que afectan a la formación Chunquutcala están fechadas entre 9.4 y 10.8 millones de años. De manera similar, en la depresión longitudinal del norte de Chile, la formación Diablo, fechada en 9 millones de años, descansa de manera inconforme en las formaciones Oxaya Altos de Pica con fechas entre 15.5 y 23 millones de años. La disconformidad localizada en el Tanajari superior e inferior debe corresponder a este pulso tectónico. En el centro de Perú, este pulso de compresión está fechado entre 9 y 10 millones de años. También se mencionan evidencias de deformaciones compresivas en Colombia y en el noreste de Argentina. Los pocos datos estructurales sobre estos dos pulsos de compresión sugieren que el acortamiento se orientó aproximadamente a este-oeste. En lo que corresponde a la fase tectónica de compresión del Mioceno tardío, el F5 se fecha mejor en el altiplano boliviano, donde tuvo lugar entre 7.4 millones de años y 8 millones de años. En otros lugares también está relativamente bien anticuado. Cae antes de 7.2 millones de años en la cordillera occidental y 5.7 millones de años en el altiplano peruano, además de 3.9 millones de años en la cordillera oriental. En el piedemonte del Pacífico y en la costa del Pacífico se coloca antes de los depósitos de Plioceno. En la zona subandina, en la supuesta formación de Pajoreno Pliopleistoceno es posterior a esta fase. Este pulso compresivo se informa a lo largo de toda la cadena andina. Tiene una fecha aproximada de 6 a 7 millones de años. En Colombia, Perú, en el norte de Chile, en la Puna Argentina y en el centro de Chile. Las estructuras de la costa del Pacífico y el piedemonte están representadas por fallas inversas y de deslizamiento, como también por flexiones monoclinales. La cordillera occidental y el altiplano se caracterizan por pliegues y fallas inversas y antideslizantes. En la cordillera oriental se observan principalmente fallas, mientras que en la zona subandina predominan los pliegues y empujes. Varios autores como Audebaut, Blauncher y Martin han enfatizado en que esta fase tectónica de compresión muestra una preponderancia de fallas sobre el plegamiento. Las estructuras asociadas con los movimientos del Mioceno tardío dan testimonio de la importancia de la tectónica de deslizamiento en la deformación de la confianza continental de los Altos Andes. Los resultados obtenidos por el análisis estructural parecen complejos. Según Fonari, de 1978, el eje de tensión de compresión de esta fase sería una tendencia este-oeste en la cordillera occidental del sur de Perú. En lo que concierne a los movimientos tectónicos de compresión del Plioceno tardío, correspondiente al pulso F6, esta fase se informó por primera vez en Bolivia, donde es anterior a 2.5 millones de años. Ahora es conocido prácticamente en todos los Andes centrales. Sin embargo, en la cordillera occidental todavía no se observa una característica clara. Del mismo modo, en la zona subandina a menudo es difícil distinguir sus efectos de los de la tectónica del Mioceno tardío. Donde quiera que se haya realizado el análisis estructural, un eje de tensión de compresión de tendencia aproximadamente este-oeste para el Puice más antiguo y más extendidos. Así, las fallas mayores con un golpe andino no tienen tendencia a deslizarse horizontalmente a la izquierda, por ejemplo, la falla de San Andrés en el altiplano boliviano. Un eje de tensión de compresión de tendencia aproximadamente norte-sur para el pulso más joven, así las fallas Huelga andina tienen tendencia al deslizamiento horizontal lateral derecho, como por ejemplo la falla de la laguna Pomacanchi, ubicada a 60 kilómetros al sureste de Cusco. Ahora voy a comentar un poco sobre la tectónica y la sedimentación. Durante todo el periodo estudiado, los Andes muestran continuamente las características de una zona móvil.
Durante el Cuaternario y el presente, la tectónica del estado andino se caracteriza por la extensión de la tendencia norte-sur en los Altos Andes y el arco frontal, y por la compresión en la tendencia este-oeste en las tierras bajas subandinas y en el contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica. Durante el Plioceno prevalecen los mismos entornos tectónicos, pero la extensión está orientada este-oeste y noreste-suroeste. Para periodos anteriores, la información estructural es demasiado escasa para establecer cuál era el estado de estrés oligoceno-mioceno entre los pulsos de compresión. Las cuencas subandinas deben interpretarse como el resultado de la flexión litosférica debido a la carga de empuje. Las cuencas de los Altos Andes tienen características que varían según sus ubicaciones morfoestructurales. Las pequeñas cuencas de la cordillera oriental son claramente excepcionales y están relacionadas con las zonas de falla intracordilleranas. En lo que concierne al magmatismo y la tectónica, en los Andes centrales se ha producido una fuerte actividad volcánica desde el Oligoceno hasta el presente. Durante la evolución mesozoica se produce una migración magmática hacia el este. Hay 3 lugares para la actividad magmática: la costa del Pacífico y el pie de monte adyacente durante el Mesozoico hasta el Cretácico superior, el límite entre el pie de monte del Pacífico y la cordillera occidental desde el Cretácico superior hasta el Eoceno superior y la cordillera occidental y el altiplano desde el Oligoceno hasta el presente. Los saltos en la ubicación del magmatismo ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo que los pulsos de compresión principales, la fase peruana, Cretácico superior, y la fase incaica, Eoceno superior. Obviamente se conocen algunos periodos de actividad más intensa, pero no están bien estudiados, podrían ser aproximadamente ilimitados por las fases de compresión. Durante el tiempo plio-cuaternario, se ha determinado que la cantidad de potasio en las rocas volcánicas aumenta con la distancia a la trinchera oceánica y la profundidad de la zona de Benioff. Por lo tanto, el volcanismo es talco-alcalino en la cordillera occidental a shoshonitíco en el altiplano. La misma observación parece existir para el volcanismo oligomioceno. Voy a culminar con el estudio de este paper hablando del levantamiento andino. En el sur de Perú y Bolivia, en el norte de Chile, los Andes forman una meseta cuya altitud promedio es de más de 4.000 metros. Solo hay unas pocas cumbres en la cordillera occidental y oriental que sobrepasan los 6.000 metros. Asimismo, el altiplano entre estas dos cordilleras se encuentra a una altitud promedio de casi 4.000 metros. Así, los Andes centrales exhiben una topografía plana en su parte superior. En la región estudiada, restos de meseta volcánica, evidencia de algunas superficies morfológicas. El rango de la edad es de 53 millones de años, en el Cuaternario. Adicionalmente, las altitudes iniciales de estas superficies son desconocidas, por lo tanto es posible estimar la amplitud de la elevación y en consecuencia su velocidad. En la costa y en el pie de monte del Pacífico se han distinguido 3 paleotopografías planas, S1, S2 y S3. Se atribuyen respectivamente al Mioceno inferior, al Mioceno superior y al Plioceno superior Cuaternario temprano. La formación de estas paleotopografías planas han requerido una relativa estabilidad tectónica. La elevación del Mioceno medio es de al menos 400 metros y la del Mioceno tardío es de aproximadamente 1000 metros. El pulso compresivo se produjo aproximadamente hace 7 millones de años. Al mismo tiempo, una fuerte elevación permitió una excavación en el valle, al menos hasta su nivel actual. En la actualidad, este tipo de periplano ancho del pie de monte tiene un ángulo de inclinación de depósitos que es de aproximadamente del orden de 10 o incluso menos. Los Andes ya habían aumentado considerablemente y no podían haber sido inferiores a unos 2000 metros de altura hace aproximadamente 1, 7 y 22 millones de años. Esta topografía andina del Mioceno inferior debería deberse a la evolución geodinámica del Paleógeno. Finalmente, en los Andes centrales se deben distinguir 2 escalas de movimientos verticales. Los impulsos elevadores que involucran toda la cordillera y son aproximadamente coexistentes con pulsos tectónicos de compresión, y los movimientos verticales diferenciales a lo largo de las zonas de falla andina que son coexistentes con la sedimentación y la actividad volcánica. Evidencia geomórfica de una deformación activa y levantamiento en una zona de cuenca de antearco, específicamente zona de Fort Deep, tomando en cuenta como ejemplo a la parte occidental de los Andes ecuatorianos. Esta zona está caracterizada por una gran actividad sísmica y también numerosos volcanes, los cuales principalmente tienen una composición calco-alcalina que varía de calco-alcalina hasta shoshonitíca. Se ha demostrado que los Andes ecuatorianos estuvieron en levantamiento constante durante todo el Neógeno. Esta zona de los Andes es una zona altamente deformada. Esto se evidencia por los pliegues y fallas de cabalgamiento, también llamados true faults. En la parte inferior se aprecia un perfil, una sección geológica
de la zona de estudio. Es un corte en sentido oeste-este. En la parte oeste se aprecia el Aconcagua y en la parte central y derecha se aprecian todos los levantamientos de la zona, en los cuales destaca el levantamiento de Mirador, el levantamiento de Santa Inés y el Ecosanga. También destaca un intrusivo granítico llamado Granito de Abitagua. Esta zona de los Andes es una zona mucho más estrecha comparado con los Andes peruano-bolivianos y también con los Andes colombianos, pero comparten características estructurales similares por la presencia de estos thrust fault belts o fallas de cabalgamiento y plegamientos. El reino sedimentario de la zona está compuesto principalmente de sedimentos del Pleistoceno que se conservan en las estructuras de thrust fault. Esto permite interpretar como esta zona subandina una zona de wedge top de un sistema de cuenca tras-arco o antepaís. La formación de este cinturón con fallas de cabalgamiento influyó en la formación de uno de los conos aluviales más grandes del mundo, el cono aluvial de Pastaza, que tiene un área de 60.000 km². En este mapa se puede apreciar la zona de ubicación de estudio. Destaca en líneas rojas interpuestas todo lo que es el cono aluvial de Pastaza, de la Plioceno Pleistoceno. También se aprecia las fallas de cabalgamiento a lo largo de la cordillera oriental y también de las otras partes de los Andes. El principal factor que modeló este paisaje sin duda fue el río Pastaza, que prácticamente cruza toda esta zona deformada y levantada. El río Pastaza nace de la unión del río Chambo y el río Patate a los pies del Tungurahua y se desplaza en dirección oeste-este hacia el cono aluvial del mismo nombre. Atraviesa cinco levantamientos, entre los cuales se destaca el de Santa Inés, el de Ecosanga y el anticlinal de Mirador. En la parte inferior se aprecia un perfil que ya fue explicado. En cuanto a la parte estratigráfica, las principales formaciones de la zona de la zona subandina son las siguientes: la formación Chalcana, formación Arajuno, Chambira y Mera. Todas estas, siendo Mera la más nueva y siendo todas estas desde una edad de Mioceno hasta el Plioceno. En cuanto a la geomorfología, como ya se dijo antes, es un cinturón plegado por fallas de cabalgamiento y formado por fallas de cabalgamiento adyacente a una región de Fort Deep, en donde se encuentra el cono aluvial de Pastaza. La zona de Fort Deep es la que está aquí, la zona subandina o wedge top, en este caso es la zona de acá, que ha sido altamente deformado y también levantado. Aquí se aprecia un modelo de elevación digital de la zona de estudio. Se aprecia el cambio geomorfológico. En la parte inferior se observa la llamada meseta de Mera y cómo el paisaje está siendo alterado constantemente por los ríos Pastaza, el Payaco, Río Puyo. Esta meseta de Mera es una planicie que bucea hacia el este y está constantemente bajo deslizamientos de tierra en la parte inferior, creando una morfología tipo chevron. Este deslizamiento de tierra genera una alta carga sedimentaria y crea nuevos ríos. Esto permite la construcción del moderno abanico aluvial de Pastaza. Este mapa de aquí nos muestra el drenaje de toda la cuenca amazónica. Está dominado principalmente por la parte norte, por el río Napo y sus afluentes, y el río Pastaza en el sur. Es un sistema de drenaje que muestra un cambio brusco debido a la interfaz, la zona de interfaz entre la zona levantada con lo que sería ya la planicie. La meseta de Mera es una de las estructuras dominantes en el caso de estudio este. Se formó a partir de una superficie de erosión sucedida sobre la formación Mera, la cual borró la mayor parte del paisaje fluvial anterior.
Esta superficie incide durante la erosión fluvial subsiguiente y no se observa depósito por encima. La edad de esta superficie es esencial para la interpretación de la evolución geomórfica y tectónica. Esta edad se encuentra en debate, en discusión, acorde con Liu y Colley-Baus. El depósito de Lares de la parte superior ha sido datados por carbono 14 entre 26.000 años y 27.500 años. En cambio, Hein sugiere que tiene una edad mucho mayor, que iría de 33.000 años hasta 40.550 años. La parte estratigráfica de esta geoforma, la parte baja está formada por fragmentos volcanoclásicos y metamórficos, obviamente provenientes de la cordillera oriental, cuyo tamaño varía de 1 hasta 20 y 50 centímetros, bien clasificadas de matriz volcánica arenosa. La parte media de potencia 20 metros está formada por clastos andesíticos angulares, más clasificados en una matriz de cenizas y areniscas silícicas. La parte superior del depósito laderítico de matriz clasto soportada de 5 metros de espesor, clastos graníticos no meteorizados y con una matriz arenosa. En la parte superior son depósitos del río Alpayaco. Otra geoforma importante en la zona son las terrazas del área de Puyo. Son terrazas de degradación escalonadas. Se las denominó T1, de T1 a T6. La parte superior se denomina T1 y la parte inferior de T2 a T6. La terraza inferior T2 se encuentra a 70 metros debajo de la meseta de Mera, es decir, la parte T1. Esta está cubierta por limos con clastos andesíticos y una capa negra de cenizas volcánicas que incluye madera carbonizada. Este depósito fue datado por carbono 14, 18.000 años antes del presente. El río Alpayaco drena el granito de Abitagua, que se mencionó anteriormente, y también fluye a lo largo del levantamiento de Cosanga, de la parte anterior de la esquinal del mismo nombre y el flanco posterior del anticlinal de Mirador. En esta imagen se tiene otra vez un modelo de elevación digital en el que se detallan dos cortes geológicos. El corte C1 es transversal al río Pastaza y se aprecian ahí las fases sedimentarias, siendo las partes inferiores clastos gravas, clastos soportadas. En la parte superior la terraza 1, Lares. En cambio el perfil C2 es un perfil perpendicular al río Alpayaco. Asimismo comparte las mismas características litológicas. La parte inferior está dominada por lo que son clastos soportados. La parte superior, terraza 1, por depósitos laharíticos y sedimentos del río Alpayaco. Las tasas de incisión. En la zona de Mera, la tasa de incisión, primeramente la edad se dató de 19.000 años antes del presente, con una tasa de incisión mínima de 0.5 centímetros por año. La terraza 2 se sitúa en 18.000 años, más joven, y tiene una tasa promedio de incisión de 1.10 centímetros al año. En cambio, en la depresión de Santa Inés, la edad de la terraza T1 es de 18.000 años. La tasa de incisión alcanza los 0.57 centímetros por año y la terraza T2 tiene una tasa mínima promedio de 0.46 centímetros por año. El gráfico de la derecha nos muestra la relación de la incisión y la edad de las terrazas de Mera, Santa Inés y Pastaza Superior. En cambio, las tasas de levantamiento o uplift, el anticlinal de Cosanga alcanza los 0.16 cm por año, lo cual es muy bajo. En cambio, el anticlinal de Mirador alcanza los 0.25 centímetros al año. En la depresión de Santa Inés, correspondiente a las tasas al offset, que sería el desplazamiento a lo largo del plano de falla, en la zona es de 23 metros a lo largo del pliegue de Cosanga y de 15 metros a lo largo del Bactrus Fall de Mirador. Las tasas locales de levantamiento en cada una de estas estructuras es de 0.12 centímetros por año y 0.08 centímetros por año respectivamente. En el gráfico de la derecha se aprecia la relación de la edad de las terrazas de Mera y Santa Inés junto con la incisión y el offset de cada una de las estructuras, siendo las líneas continuas lo que corresponden a la incisión, las líneas discontinuas corresponden al offset observado. Como conclusión, se tiene que en la zona este de la cordillera oriental surge de la deformación debido al levantamiento y formación de thrust faults, influyendo a la formación de un gran cono aluvial
y una meseta tipo diseccionada. La tasa de incisión promedio de la meseta de Mera se incrementó desde hace unos 18.000 años, pasando de 0.4 a 2.8 centímetros por año. Estas evidencias se encuentran en el río Pastaza, indican que el proceso en la parte superior fue el resultado de un uplift rápido a lo largo de la falla de Mirador. La elevación de la meseta a lo largo de la frente del sistema de fallas de cabalgamiento tiene un alto promedio de 2.8 centímetros por año. Esto probablemente está relacionado con el proceso de elevación regional, lo cual se puede deber a levantamiento de bajo ángulo a escala regional, tal y como ocurre en la zona andina peruana y colombiana. Estas son las referencias. Gracias.